Introducción a la pelvis y el periné. En el lenguaje común, la pelvis, del latín, cuenco, es la parte del tronco situada infero-posterior al abdomen y constituye el área de transición entre el tronco y los miembros inferiores. La cavidad pélvica es la porción más inferior de la cavidad abdominopélvica. Anatómicamente, por la cintura pélvica, pelvis ósea, parte del esqueleto apendicular del miembro inferior. La pelvis se subdivide en pelvis mayor y pelvis menor. La pelvis mayor está rodeada por la cintura pélvica. Está ocupada por las vísceras abdominales inferiores, a las que proporciona una protección similar a la que la caja torácica inferior da a las vísceras abdominales superiores. La pelvis menor está rodeada por la porción inferior de la cintura, que proporciona el marco esquelético de la cavidad pélvica y el periné, compartimentos del tronco separados por el diafragma pélvico músculo-fascial. La pelvis está cubierta o solapada por la pared anterolateral del abdomen anteriormente, la región glútea del miembro inferior posterolateralmente, y el periné inferiormente. El término perineuno se refiere tanto al área del tronco situada entre los muslos y las nalgas, que se extiende desde el pubis hasta el cóccix, como al compartimento aplanado que se sitúa profundo, superior, a esta área e inferior al diafragma pélvico. El periné comprende el ano y los genitales externos, el pene y el escroto en el varón, y la vulva en la mujer. Cintura pélvica. La cintura pélvica es un anillo óseo, en forma de cuenco, que conecta la columna vertebral con los dos fémures. Sus funciones son: resistir el peso de la parte superior del cuerpo en posición sentada y erecta. Transferir el peso desde el esqueleto axial al de los miembros inferiores durante la bipedestación y la marcha. Proporcionar una inserción para los potentes músculos locomotoras y pastorales, y para los músculos de la pared abdominal, resistiendo las fuerzas generadas por sus acciones. Por lo tanto, la cintura pélvica es fuerte y rígida, sobre todo si se compara con la cintura escapular. Otras funciones de la pelvis ósea son: contener y proteger las vísceras pélvicas, porciones inferiores de las vías urinarias y los órganos reproductores internos, y las vísceras abdominales inferiores, intestinos, a la vez que permite el paso de sus porciones terminales. Y, en las mujeres, de un feto a término, a través del periné. Proporcionar sostén a las vísceras abdominopélvicas y al útero grávido. Gestante. Proporcionar inserción para los cuerpos eréctiles de los genitales externos. Proporcionar inserción para los músculos y las membranas que ayudan a las funciones antes citadas, formando el suelo de la pelvis y llenando los espacios que existen en él o a su alrededor. Huesos y características de la pelvis ósea en los adultos. La pelvis ósea está formada por 3 huesos. Los huesos coxales derecho e izquierdo, que son 2 huesos grandes, de forma irregular, cada uno de ellos formado por la fusión de 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis. El sacro, formado por la fusión de 5 vértebras sacras, inicialmente separadas. Las caras internas, medial-sopélvicas, de los huesos coxales limitan la pelvis, formando sus paredes laterales. Estas caras se estudiarán en detalle en este capítulo. Sus caras externas, cuya función principal es proporcionar inserción para los músculos del miembro inferior, se estudian en el capítulo 7. Como forman parte de la columna vertebral, el sacro y el cóccix se estudian con detalle en el capítulo 2. En los lactantes y los niños, los huesos coxales constan de 3 huesos separados que se unen mediante el cartílago trirradiado en el acetábulo, la depresión en forma de copa que hay en la cara lateral del hueso coxal, que se articula con la cabeza del fémur. Tras la pubertad, el ilion, el isquion y el pubis se fusionan para formar el hueso coxal. Los 2 huesos coxales se unen por medio de la sínfisis del pubis, anteriormente, y con el sacro a través de las articulaciones sacroilíacas, posteriormente, para formar la cintura pélvica. Figura 6:1. Pelvis y periné. A y B, la pelvis, verde, es el espacio situado dentro de la cintura pélvica, recubierto externamente por las regiones abdominal y glútea, el periné y la parte baja del dorso. Por tanto, la pelvis carece de superficies exteriores. La pelvis mayor, verde claro, es pélvica en cuanto a sus límites óseos, pero es abdominal por su contenido. La pelvis menor, verde oscuro, proporciona el marco óseo, esqueleto, para la cavidad pélvica y el periné profundo. El ilion es la parte superior,
aplanada y en forma de abanico, del hueso coxal. El ala de la ilion corresponde al país del abanico, y el cuerpo de la ilion a su mango. En su cara externa, el cuerpo de la ilion forma la parte superior del acetábulo. La cresta ilíaca, el borde del abanico, presenta una curva que sigue el contorno del ala entre las espinas ilíacas anterior superior y posterior superior. La porción anterior cóncava del ala forma la fosa ilíaca. Posteriormente, la cara sacropelviana de la ilion presenta una cara auricular y una tuberosidad ilíaca, para las articulaciones sinovial y sindesmótica con el sacro, respectivamente. El isquion tiene un cuerpo y una rama. El cuerpo del isquion forma la porción posterior del acetábulo, y la rama del isquion forma parte del foramen, agujero obturado. La gran protuberancia postero-inferior del isquion es la tuberosidad isquiática. La pequeña proyección puntiaguda posterior, cercana a la unión de la rama y el cuerpo, es la espina isquiática. La concavidad situada entre la espina isquiática y la tuberosidad isquiática es la incisura isquiática menor. La concavidad más grande, la incisura isquiática mayor, se sitúa superior a la espina isquiática y está formada en parte por el ilion. El pubis es un hueso angulado que consta de una rama superior, la cual constituye la porción anterior del acetábulo, y una rama inferior, incluida en el límite inferior del foramen obturado. En la parte anterior del cuerpo del pubis hay un engrosamiento, la cresta del pubis, que termina lateralmente como un abultamiento, el tubérculo del pubis o espina púbica. La parte lateral de la rama superior del pubis tiene una cresta oblicua, el pecten del pubis, cresta pectínea. La pelvis ósea está dividida en pelvis mayor, falsa, y pelvis menor, verdadera. Por el plano oblicuo de la apertura superior de la pelvis o estrecho superior de la pelvis. El reborde óseo que rodea y define esta apertura superior es la línea terminal, formada por el promontorio y el ala del sacro, cara superior de su porción lateral, adyacente al cuerpo del sacro. La línea terminal derecha e izquierda, que juntas forman una cresta oblicua continua consistente en la línea arqueada sobre la cara interna de la ilion. El pecten del pubis, línea pectínea, y la cresta del pubis, que forman el borde superior de la rama superior y del cuerpo del pubis. El arco del pubis está formado por las ramas isquiopubianas, ramas inferiores del pubis y del isquion unidas. Estas ramas se unen en la sínfisis del pubis, y sus bordes inferiores definen el ángulo subpubiano. La anchura del ángulo subpubiano está determinada por la distancia entre las tuberosidades isquiáticas derecha e izquierda, que puede medirse mediante un tacto vaginal. La apertura inferior de la pelvis, o estrecho inferior de la pelvis, está limitada por el arco del pubis anteriormente. Las tuberosidades isquiáticas lateralmente. El borde inferior del ligamento sacrotuberoso, discurre entre el cóccix y la tuberosidad isquiática, posterolateralmente. El extremo del cóccix posteriormente. La pelvis mayor, falsa, es la porción de la pelvis, superior a la apertura superior de la pelvis. Limitada por las alas de ambos ilions posterolateralmente y por la cara anterosuperior de la vértebra S1 posteriormente. Ocupada por algunas vísceras abdominales, como el colon sigmoideo y algunas asas del ileón. Figura 6a2. Cintura pélvica. A y B, características anatómicas e irradiológicas B de la cintura pélvica. La cintura pélvica está formada por los dos huesos coxales, del esqueleto del miembro inferior. Anterior y lateralmente, y por el sacro, del esqueleto axial, posteriormente. C. El hueso coxal se encuentra en posición anatómica cuando la espina ilíaca anterior superior y la cara anterior del pubis se encuentran en el mismo plano vertical. El coxal preadolescente está formado por tres huesos ilion, isquion y pubis que confluyen en el acetábulo, con forma de copa. Antes de fusionarse, los huesos están unidos por un cartílago trirradiado a lo largo de una línea en forma de I, azul. D. Coxal derecho de un adulto en posición anatómica que muestra los huesos fusionados. B. Por cortesía del Dr. E. L. Lansdowne, Professor of Medical Imaging, University of Toronto, Toronto, ON, Canadá. La pelvis menor, verdadera, es la porción de la pelvis localizada entre las aperturas superior e inferior de la pelvis. Limitada por las caras pélvicas de los huesos coxales, el sacro y el cóccix. Que incluye la cavidad pélvica verdadera y las porciones profundas del periné. Compartimento perineal, concretamente las fosas isquioanales.
con mayor relevancia obstétrica y ginecológica. La superficie cóncava superior del diafragma musculofacial pélvico forma el suelo de la cavidad pélvica verdadera que, por tanto, es más profunda centralmente. La superficie inferior convexa del diafragma pélvico forma el techo del periné, que, por tanto, es aplanada centralmente y profunda periféricamente. Sus partes laterales, fosas isquioanales, se extienden hacia arriba hasta entrar en la pelvis menor. Los términos pelvis, pelvis menor y cavidad pélvica se usan habitualmente de forma incorrecta, como si fuesen sinónimos. Figura 6a3. Cinturas pélvicas masculina y femenina. Los arcos del pubis, o ángulos subpubianos, de cada sexo, masculino igual a rojo, femenino igual a verde, pueden reproducirse aproximadamente separando los dedos índice y medio, lo que evidencia el estrecho ángulo subpubiano de la pelvis masculina, o los dedos pulgare índice, lo que muestra el ángulo subpubiano más ancho de la pelvis femenina. Orientación de la pelvis, o sea, cuando una persona está en posición anatómica, las espinas superiores derecha e izquierda y la cara anterior de la sínfisis del pubis se sitúan en el mismo plano vertical. Al observar anteriormente una pelvis, o sea, en esta posición, el extremo del cóccix se ve cerca del centro de la apertura superior de la pelvis. Y los huesos púbicos y la sínfisis del pubis constituyen más bien un suelo para sostener el peso que una pared anterior. En la vista medial, el promontorio del sacro se sitúa directamente superior al centro de la apertura inferior de la pelvis, localización del cuerpo perineal. Por lo tanto, el eje curvo de la pelvis cruza el eje de la cavidad abdominal formando un ángulo oblicuo. Diferencias sexuales en la cintura pélvica. La diferencia entre el esqueleto masculino y femenino es más evidente en la cintura pélvica. La pelvis ósea del hombre y de la mujer difiere en varios aspectos. Estas diferencias sexuales se relacionan principalmente con la complexión más pesada y los músculos más grandes de la mayoría de los hombres, y con la adaptación de la pelvis. Sobre todo de la pelvis menor, en las mujeres para el parto. Las diferencias sexuales que aparecen durante la gestación ocurren en el arco púbico. La cintura pélvica tiene dimensiones mayores en los hombres, en la infancia se desarrolla un volumen mayor en la cavidad pélvica y es en la pubertad donde aparecen las diferencias más evidentes, v. Cuadro clínico. Variaciones de la pelvis masculina y femenina. Los cambios en la forma de la pelvis continúan toda la vida, v. Usain et al., donde encontrará animaciones de los cambios en hombres y mujeres a lo largo de la vida. Articulaciones y ligamentos de la cintura pélvica. Las principales articulaciones de la pelvis son las articulaciones sacroilíacas y la sínfisis del pubis. Las articulaciones sacroilíacas unen el esqueleto axial, esqueleto del tronco, formado a este nivel por la columna vertebral, con el esqueleto apendicular inferior, esqueleto de los miembros inferiores. Las articulaciones lumbosacra y sacrococcígea, a pesar de pertenecer al esqueleto axial, están directamente relacionadas con la cintura pélvica. Unos ligamentos fuertes sujetan y refuerzan estas articulaciones. Articulaciones sacroilíacas. Las articulaciones sacroilíacas son articulaciones complejas, fuertes, que soportan peso, y constan de una articulación sinovial anterior, entre las caras auriculares del sacro y el ilion. Cubiertas por cartílago articular, y una sindesmosis posterior. Articulaciones fibrosas entre las tuberosidades de los mismos huesos. Las superficies, caras, auriculares de la articulación sinovial presentan elevaciones y depresiones, irregulares pero congruentes, que encajan entre sí. Las articulaciones sacroilíacas difieren de la mayor parte de las articulaciones sinoviales en que permiten una movilidad limitada. Una consecuencia de su función de transmisión del peso de la mayor parte del cuerpo hacia los huesos coxales. El peso se transfiere desde el esqueleto axial a los dos ilions a través de los ligamentos sacroilíacos, y luego a los fémures durante la bipedestación y a las tuberosidades isquiáticas durante la sedestación. Mientras las caras articulares estén en estrecho contacto, las articulaciones sacroilíacas se mantendrán estables. A diferencia de la piedra angular del centro de un arco, el sacro está suspendido entre los huesos ilíacos, y firmemente unido a ellos por los ligamentos sacroilíacos posteriores e interóseos. Figura 6a4. Articulaciones de la cintura pélvica. A. Las articulaciones sacroilíacas unen los esqueletos axial y apendicular inferior. Las articulaciones lumbosacra y sacrococcígea son articulaciones del esqueleto axial relacionadas directamente con la cintura pélvica. B. Superficies auriculares y tuberosidades de la ilion y el sacro en una vista en libro abierto. Figura 6a5.
Articulaciones sacroilíacas y sínfisis del pubis, con sus ligamentos. A. Mitad posterior de una sección coronal que muestra la cintura pélvica y sus articulaciones sacroilíacas. Los fuertes ligamentos interóseos sacroilíacos se sitúan profundos, anteroinferiores, a los ligamentos sacroilíacos posteriores, y están formados por fibras más cortas que conectan la tuberosidad del sacro con la tuberosidad de la ilion. Suspendiendo el sacro de los dos ilions, a ilion derecho e izquierdo, del mismo modo que la porción central de un puente colgante está suspendido por ambos extremos de los pilares. B. TC de las porciones sinovial y sindesmótica de la articulación sacroilíaca. C. Como las caras articulares son irregulares y ligeramente oblicuas, las partes anterior y posterior de la articulación se ven separadas en las radiografías anteroposteriores. D. El peso del cuerpo se transmite al sacro anterior a su eje de rotación en la articulación sacroilíaca. Los fuertes ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, que anclan el sacro inferior y el cóccix al isquion, se oponen a la rotación anterior e inferior del sacro superior provocada por la transmisión de los aumentos de peso o de fuerza sobre el sacro. Los delgados ligamentos sacroilíacos anteriores forman simplemente la parte anterior de la cápsula fibrosa de la porción sinovial de la articulación. Los abundantes ligamentos sacroilíacos interóseos, situados profundos entre las tuberosidades del sacro y el ilion, y que ocupan un área de unos 10 cm2. Son las principales estructuras que intervienen en la transferencia del peso de la parte superior del cuerpo, desde el esqueleto axial a los dos ilions del esqueleto apendicular. Los ligamentos sacroilíacos posteriores constituyen la continuación posterior externa de la misma masa de tejido fibroso. Como las fibras de los ligamentos interóseos y sacroilíacos posteriores discurren oblicuamente hacia arriba y hacia afuera desde el sacro, el peso axial que presiona el sacro hacia abajo en realidad tira de los ilions hacia adentro, medialmente, de manera que comprimen al sacro. Entre ellos, encajando con fuerza las superficies congruentes, pero irregulares, de las articulaciones sacroilíacas. Los ligamentos iliolumbares participan en este mecanismo como ligamentos auxiliares. Inferiormente, los ligamentos sacroilíacos posteriores reciben fibras que se extienden desde el borde posterior de los ilions, entre las espinas ilíacas posterior superior y posterior inferior, y la base del cóccix para formar el sólido ligamento sacrotuberoso. Este ligamento pasa desde la ilion posterior y el sacro y cóccix laterales hasta la tuberosidad isquiática, transformando la incisura isquiática del hueso coxal en un gran foramen isquiático. El ligamento sacroespinoso, que pasa desde el sacro y el cóccix laterales hasta la espina isquiática, divide de nuevo este foramen en los forámenes isquiáticos mayor y menor. Figura 6a6. Ligamentos de la cintura pélvica. Los ligamentos de la articulación coxal, que se muestran sin rotular, se identificarán en el capítulo 5. Generalmente, el movimiento de la articulación sacroilíaca está limitado, por el encajamiento de los huesos articulados y los ligamentos sacroilíacos, a ligeros movimientos de deslizamiento y de rotación. Tras un salto desde una altura elevada o al levantar pesos en posición erecta, se transmite al extremo superior del sacro una fuerza considerable a través de los cuerpos de las vértebras lumbares. Como esta transferencia de peso se produce anteriormente al eje de las articulaciones sacroilíacas, tiende a empujar a la parte superior del sacro inferior y anteriormente. No obstante, la rotación del sacro superior es resistida por los fuertes ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, que anclan el extremo inferior del sacro al isquion, evitando su rotación superior y posterior. Estos ligamentos solo permiten un limitado movimiento ascendente del extremo inferior del sacro respecto a los huesos coxales, lo que proporciona resistencia a la región sacroilíaca cuando la columna vertebral soporta aumentos de peso o de presión repentinos. Sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis secundaria está formada por el disco fibrocartilaginoso interpúbico y los ligamentos circundantes que unen los cuerpos de ambos pubis en el plano medio. Generalmente, el disco interpúbico es más ancho en la mujer. Los ligamentos que unen ambos huesos están engrosados en los bordes superior e inferior de la sínfisis para formar los ligamentos superior e inferior del pubis. El ligamento superior del pubis conecta las caras superiores de los cuerpos del pubis y el disco interpúbico, extendiéndose lateralmente hasta los tubérculos del pubis. El ligamento inferior del pubis, arqueado del pubis, es un grueso arco de fibras que conecta las caras inferiores de los componentes de la articulación, redondeando el ángulo subpubiano cuando forma el vértice del arco del pubis. Las fibras decusadas de las inserciones tendinosas de los músculos recto del abdomen y oblicuo externo del abdomen también refuerzan, anteriormente, la sínfisis del pubis. Articulaciones lumbosacras.
Las vértebras L5 y S1 se articulan anteriormente mediante la articulación intervertebral formada por el disco intervertebral L5-S1 situado entre sus cuerpos y las dos articulaciones cigapofisarias posteriores entre los procesos, apófisis articulares de estas vértebras. Las caras articulares de la vértebra S1 orientadas posteromedialmente encajan con las caras articulares inferiores de la vértebra L5, que se orientan anterolateralmente. Con lo cual se evita que L5 se deslice anteriormente por la inclinación del sacro. Estas articulaciones están reforzadas además por los ligamentos iliolumbares en forma de abanico, que irradian desde los procesos transversos de L5 a ambos ilions. Figura 6 a 7. Sínfisis del pubis. A. La sínfisis del pubis es una articulación cartilaginosa secundaria entre los cuerpos de los huesos púbicos. B. Aspecto radiográfico de la sínfisis del pubis en posición anatómica. En esta posición, los cuerpos de los huesos del pubis son prácticamente horizontales y la articulación se ve acortada. Articulación sacrococcigea. La articulación sacrococcigea es una articulación cartilaginosa secundaria con un disco intervertebral. Fibrocartílago y ligamentos unen el vértice del sacro a la base del cóccix. Los ligamentos sacrococcigeos anterior y posterior son cintas largas que refuerzan la articulación. Cavidad pélvica. La cavidad abdominopélvica se extiende superiormente hacia la caja torácica e inferiormente dentro de la pelvis, así sus porciones superior e inferior están relativamente protegidas. Por tanto, las heridas perforantes del tórax o de la pelvis pueden afectar a la cavidad abdominopélvica y a su contenido. La cavidad pélvica, con forma de embudo, es el espacio limitado periféricamente por las paredes y el suelo de la pelvis formados por hueso, ligamentos y músculo, y constituye la porción posterior-inferior de la cavidad abdominopélvica. Se continúa con la cavidad abdominal en la apertura superior de la pelvis, pero forma un ángulo posterior con ella. Aunque son continuas, las cavidades pélvica y abdominal se estudian separadamente a efectos descriptivos, lo que facilita un enfoque regional. Esta cavidad contiene las porciones terminales de uréteres, vejiga urinaria, recto. Órganos genitales pélvicos, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Además de estas vísceras propias de la pelvis, también contiene lo que podría considerarse como un desbordamiento de las vísceras abdominales, asas de intestino delgado. Principalmente ileón, y, con frecuencia, intestino grueso, apéndice vermiforme y colon transverso y o sigmoideo. Está limitada inferiormente por el diafragma pélvico musculofacial, que está suspendido por encima de la apertura, estrecho, inferior de la pelvis, aunque desciende centralmente hasta su nivel, formando el suelo de la pelvis, con forma de cuenco. Se encuentra limitada posteriormente por el cóccix y la porción más inferior del sacro, de forma que la parte superior del sacro forma un techo sobre la mitad posterior de la cavidad. El cuerpo de los huesos del pubis y la sínfisis púbica que los une forman una pared anteroinferior mucho menos profunda, más corta, que la pared posterior-superior y el techo formados por el sacro y el cóccix. Por ello, el eje de la pelvis, una línea en el plano medio definida por el punto central de la cavidad pélvica a cada nivel, es curvo, girando alrededor de la sínfisis del pubis. La forma curva del eje y la diferencia de profundidad entre las paredes anterior y posterior de la cavidad son factores importantes en la mecánica del paso del feto a través del canal pélvico. Paredes y suelo de la cavidad pélvica. La cavidad pélvica tiene una pared anteroinferior, dos paredes laterales, una pared posterior y un suelo. Sus músculos se ilustran en la figura 6 a 10, las inserciones praaxamals y distals, su inervación y sus acciones principales se resumen en la tabla 6 a 2. Pared anteroinferior de la pelvis. La pared anteroinferior de la pelvis, en posición anatómica es más un suelo con funciones de sostén que una pared anterior, está formada, principalmente, por los cuerpos y ramas de ambos pubis y la sínfisis del pubis. Participa en el sostén del peso de la vejiga urinaria. Paredes laterales de la pelvis. Las paredes laterales de la pelvis están formadas por los huesos coxales derecho e izquierdo, cada uno de ellos incluye un foramen obturado cerrado por la membrana obturatriz. La mayor parte de estas paredes están cubiertas y almohadilladas por los músculos obturadores internos. Las fibras musculares de cada obturador interno convergen posteriormente, se vuelven tendinosas y giran lateralmente, de forma brusca, para pasar desde su origen en la pelvis menor, a través del foramen isquiático menor, hasta su inserción en el trocánter mayor del fémur. Las superficies mediales de estos músculos están cubiertas por la fascia obturatriz,
engrosada en su parte central para formar el arco tendinoso que proporciona fijación al diafragma pélvico. Pared posterior, pared posterolateral y techo. En la posición anatómica, la pared posterior de la pelvis consta de una pared y un techo óseos en la línea media, formados por el sacro y el cóccix, y de paredes posterolaterales musculoligamentosas. Formadas por las articulaciones sacroilíacas y sus ligamentos asociados junto con los músculos piriformes. Dichos ligamentos son los ligamentos sacroilíacos anteriores, sacroespinosos y sacrotuberosos. Figura 6 a 8. Cavidades torácica y abdominopélvica. A y C, cortes del tronco que muestran la relación de las cavidades torácica y abdominopélvica. Aunque la pelvis mayor y la cavidad pélvica son en realidad continuas, están delimitadas por el plano de la apertura superior de la pelvis, definido por la línea terminal. B. El diafragma pélvico es una barrera dinámica que separa la pelvis menor y el periné, formando el suelo de la primera y el techo del segundo. Los músculos piriformes se originan en el sacro superior, lateralmente a los forámenes pélvicos, discurren lateralmente abandonando la pelvis menor a través del foramen isquiático mayor, para insertarse en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Estos músculos ocupan gran parte del foramen isquiático mayor, formando las paredes posterolaterales de la cavidad pélvica. Inmediatamente profundos. Anteromediales, a estos músculos, y a menudo incluidos en las fibras musculares, se encuentran los nervios que forman el plexo sacro. Una hendidura en el borde inferior del músculo piriforme permite el paso de estructuras vasculonerviosas entre la pelvis y el periné, por un lado, y el miembro inferior, región glútea, por el otro. Suelo de la pelvis. El suelo de la pelvis está constituido por el diafragma pélvico, en forma de embudo o cuenco, que consta de los músculos elevadores del ano y coccígeos, y las fascias que cubren las caras superior e inferior de estos músculos. El diafragma pélvico se sitúa en la pelvis menor, separando la cavidad pélvica del periné, cuyo techo o límite superior constituye. La inserción del diafragma en la fascia obturatriz divide al obturador interno en una porción pélvica superior y una porción perineal inferior. Los nervios y vasos obturadores y otras ramas de los vasos ilíacos internos se sitúan medialmente a las porciones pélvicas de los músculos obturadores internos. Los músculos coccígeos se originan en las caras laterales del sacro inferior y el cóccix, y sus fibras musculares se colocan e insertan en la cara profunda del ligamento sacroespinoso. El elevador del ano, una amplia lámina muscular, es la parte más grande e importante del suelo de la pelvis. Los elevadores del ano se insertan en ambos pubis, anteriormente, en las espinas isquiáticas, posteriormente, y en un engrosamiento de la fascia obturatriz, arco tendinoso del músculo elevador del ano, en cada lado. Figura 6 a 9. Suelo y paredes de la pelvis. A. El suelo de la pelvis está formado por el diafragma pélvico, rodeado por y suspendido en parte de la sínfisis del pubis y los huesos púbicos anteriormente, los ailians lateralmente, y el sacro y el cóccix posteriormente. Las ilustraciones B demuestran la reconstrucción por etapas de las estructuras paraiatals de la hemipelvis derecha. B. Posterolateralmente, el cóccix y la porción inferior del sacro están fijados a la tuberosidad isquiática por el ligamento sacrotuberoso y a la espina isquiática por el ligamento sacroespinoso. La membrana obturatriz, formada por fibras fuertes entrelazadas, llena el foramen obturado. C. Se añaden los músculos de la pelvis menor. El obturador interno recubre la pared lateral de la pelvis, sus fibras convergen y salen posteriormente a través del foramen isquiático menor. V. Ilustración B. D. Se añade el elevador del ano, suspendido de un engrosamiento de la fascia obturatriz, el arco tendinoso, que se extiende desde el cuerpo del pubis hasta la espina isquiática. Figura 6 a 10. Músculos de las paredes y el suelo de la pelvis. A y B. El obturador interno y el piriforme son músculos que actúan sobre el miembro inferior, pero también son componentes de las paredes de la pelvis. C. Los músculos del elevador del ano y el músculo coccígeo constituyen el diafragma pélvico, que forma el suelo de la cavidad pélvica. La fascia que cubre la cara inferior del diafragma pélvico forma el techo del periné. Por tanto, el diafragma pélvico se extiende entre las paredes anterior, laterales y posterior de la pelvis menor, dándole el aspecto de una hamaca suspendida de dichas inserciones, y cierra gran parte del anillo de la cintura pélvica. Una hendidura anterior entre los bordes medials de los músculos elevadores del ano de cada lado ilíaco urogenital permite el paso de la uretra y, en las mujeres, de la vagina. Figura 6 a 11. Diafragma pélvico y ano recto in situ. A y B.
Los componentes del diafragma de la pelvis. Elevador del ano y coccígeo, forman el suelo de la cavidad pélvica y el techo del perine. B. En un corte transversal se aprecia la forma de cuenco de la pelvis, a la que debe su nombre. Las fosas isquioanales llenas de grasa del perine también se sitúan dentro del anillo óseo de la pelvis menor. El elevador del ano consta de 3 porciones, a menudo mal delimitadas, cada una de ellas denominada de acuerdo con la inserción y el recorrido de sus fibras. El músculo puborectal, formado por la porción medial, más gruesa y estrecha, del elevador del ano, que se continúa entre las caras posteriores de los cuerpos de los pubis derecho e izquierdo. Forma un asa muscular, en forma de U, asa puborectal, que discurre posteriormente a la unión anorrectal y limita el hiato urogenital. Esta porción tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la continencia fecal. El músculo pubococcígeo, la porción intermedia, más ancha pero más delgada, del elevador del ano. Se origina lateralmente al puborectal, en la cara posterior del cuerpo del pubis y en la parte anterior del arco tendinoso. Discurre posteriormente en un plano casi horizontal. Las fibras laterales se insertan posteriormente en el cóccix, y las medial se fusionan con las del lado opuesto para formar parte del cuerpo o ligamento anococcígeo. Entre el ano y el cóccix, conocido frecuentemente en clínica como placa del elevador. Los haces musculares más cortos del pubococcígeo, que se extienden medialmente y se fusionan con la fascia alrededor de las estructuras de la línea media, se denominan según la estructura cercana a su terminación, pubo vaginal. En la mujer, pubo prostático, en el hombre, pubo perineal y pubo anal. El músculo iliococcígeo, la porción posterolateral del elevador del ano, se origina en la parte posterior del arco tendinoso y la espina isquiática, es delgado y a menudo está poco desarrollado, parece más una aponeurosis que un músculo. Y también se mezcla con el cuerpo anococcígeo, posteriormente. Figura 6 a 12. Músculo puborectal. Se ha eliminado la mayor parte del hueso coxal para mostrar que esta parte del elevador del ano está formada por fibras musculares continuas que siguen un curso en o alrededor de la unión anorrectal. Así, el músculo puborectal forma una especie de cabestrillo, que se encarga de mantener el ángulo anorrectal, curvatura perineal. El elevador del ano forma un suelo dinámico que sostiene las vísceras abdominopélvicas, por ejemplo, los intestinos. Casi siempre se encuentra en contracción tónica, para sostener estas vísceras y ayudar a mantener la continencia urinaria y fecal. Se contrae activamente durante actividades como la expiración forzada, la tos, el estornudo, el vómito y en la fijación del tronco durante los movimientos enérgicos de los miembros superiores. Como ocurre al levantar un objeto pesado, principalmente para aumentar el sostén de las vísceras durante periodos de aumento de la presión intraabdominal. Y quizás de forma secundaria para contribuir a aumentar la presión, para colaborar en la expulsión. Atravesado centralmente por el canal anal, el elevador del ano tiene forma de embudo, y el puborectal forma un asa alrededor del cuello del embudo, su contracción tónica lo curva anteriormente. La contracción activa de la porción puborectal, voluntaria, es importante para mantener la continencia fecal inmediatamente después del llenado rectal, o durante el peristaltismo. Cuando el recto está lleno y el músculo involuntario del esfínter está inhibido, relajado. El elevador del ano tiene que relajarse para permitir la defecación y la micción. El aumento de la presión intraabdominal necesario para defecar se consigue por la contracción del diafragma, torácico, y los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Actuando conjuntamente, las porciones del elevador del ano elevan el suelo de la pelvis tras su relajación y el consiguiente descenso del diafragma pélvico que se produce durante la micción y la defecación. Peritoneo y cavidad peritoneal de la pelvis. El peritoneo parietal que tapiza la cavidad abdominal se continúa inferiormente hacia el interior de la cavidad pélvica, sin alcanzar el suelo de la pelvis. Se refleja sobre las vísceras pélvicas, permaneciendo separado del suelo pélvico por dichas vísceras y la fascia pélvica circundante. Las vísceras pélvicas no están envueltas completamente por peritoneo, situándose mayoritariamente inferiores a este. Únicamente sus caras superiores y superolaterales están recubiertas de peritoneo. Solo las tubas uterinas, salvo sus orificios abdominales, que están abiertos, son intraperitoneales y están suspendidas por un mesenterio. Los ovarios, aunque también están suspendidos en la cavidad peritoneal por un mesenterio, no están cubiertos por peritoneo, se cubren con un epitelio especial, relativamente mate, de células cúbicas, epitelio germinal. Una capa areolar laxa, adiposa, entre la fascia transversal, transversalis,
y el peritoneo parietal de la porción inferior de la pared anterolateral del abdomen permite a la vejiga urinaria expandirse entre esas capas cuando se llena de orina. La región superior de la vejiga es el único lugar donde el peritoneo parietal no está unido firmemente a las estructuras subyacentes. Por ello, el nivel en que el peritoneo se refleja sobre la cara superior de la vejiga y crea la fosa supravesical es variable, ya que depende del grado de repleción vesical. El peritoneo crea diversos pliegues y fosas, a medida que se refleja desde la pared abdominopélvica sobre las vísceras y fascias pélvicas. En las mujeres, cuando el peritoneo de la línea media o cercano a ella alcanza el borde posterior del techo de la vejiga, se refleja sobre la cara anterior del útero en el istmo uterino, V. Órganos genitales internos femeninos, por tanto, no está relacionado con la porción anterior del fornix vaginal, que tiene una situación subperitoneal. El peritoneo pasa por encima del fondo y desciende por toda la cara posterior del útero sobre la pared posterior de la vagina antes de reflejarse superiormente sobre la pared anterior del recto inferior, ampolla rectal. El fondo de saco que se forma entre el útero y el recto es el fondo de saco rectouterino, de Douglas. A menudo se considera la parte media del fondo de saco rectouterino como la prolongación más inferior de la cavidad peritoneal en el sexo femenino, pero sus extensiones laterales a cada lado del recto, las fosas pararectales, suelen ser más profundas. Unas crestas paraiatals prominentes, los pliegues rectouterinos, formados por ligamentos fasciales subyacentes, definen los límites laterales de las fosas pararectales. A medida que el peritoneo pasa hacia arriba y sobre el útero en el centro de la cavidad pélvica, se extiende un pliegue peritoneal doble, el ligamento ancho del útero, entre el útero y la pared lateral de la pelvis de cada lado, formando una separación entre las fosas paravesicales y las fosas pararectales de cada lado. Las tubas uterinas, los ovarios, los ligamentos propios del ovario y los ligamentos redondos del útero están englobados por los ligamentos anchos. Las divisiones del ligamento ancho relacionadas con estas estructuras se abordarán más adelante en este capítulo, con el útero. Recuérdese que, en la mujer, la cavidad peritoneal pélvica se comunica con el medio externo a través de las tubas uterinas, el útero y la vagina. En los hombres, y en las mujeres sometidas a una histerectomía, extirpación del útero, el peritoneo central desciende una corta distancia, hasta 2 centímetros, por la cara posterior, base, de la vejiga, y luego se refleja superiormente sobre la cara anterior del recto inferior, formando el fondo de saco rectovesical. El fondo de saco rectouterino de las mujeres normalmente es más profundo, se extiende más lejos caudalmente, que el de los hombres. En el sexo masculino, cuando el peritoneo pasa hacia arriba y por encima del uréter y el conducto deferente, conducto sicrite de los testículos, se forma un suave pliegue o cresta peritoneal, el pliegue ureteral. A cada lado de la vejiga posterior, que separa las fosas paravesicales y pararectales, en este sentido, es el equivalente masculino del ligamento ancho posterior a los pliegues ureterales y lateral al fondo de saco rectovesical central. A menudo el peritoneo desciende caudalmente lo bastante como para cubrir los extremos superiores o las caras posteriores superiores de las vesículas semanales y las ampollas del conducto deferente. Excepto en estos puntos, y en el testículo en su túnica vaginal, que deriva del peritoneo, los órganos reproductores masculinos no están en contacto con el peritoneo. En ambos sexos, el tercio inferior del recto se encuentra por debajo de los límites inferiores del peritoneo, es decir, es subperitoneal, el tercio medio está cubierto por peritoneo únicamente en su cara anterior. Y el tercio superior está cubierto en sus caras anterior y laterales. La unión rectosigmoidea, cerca de la línea terminal, es intraperitoneal. Fascia de la pelvis. La fascia de la pelvis es el tejido conectivo que ocupa el espacio entre el peritoneo membranoso y el suelo y las paredes musculares de la pelvis que no está ocupado por órganos pélvicos. Esta capa es una continuación de la fascia endoabdominal, más delgada en comparación, excepto alrededor de los riñones, que se sitúa entre las paredes musculares del abdomen y el peritoneo superiormente. Tradicionalmente se describen un componente parietal y un componente visceral de la fascia de la pelvis. Fascia membranosa de la pelvis, parietal y visceral. La fascia pélvica parietal es una capa membranosa, de grosor variable, que tapiza la cara interna, profunda o pélvica, de los músculos que forman las paredes y el suelo de la pelvis, obturador interno, piriforme, coccígeo. Elevador del ano y parte del esfínter de la uretra. El nombre que se da a la fascia deriva del músculo que engloba. Por ejemplo, fascia obturatriz.
Esta capa se continúa superiormente con las fascias transversal y del iliopsoas. La fascia pélvica visceral incluye la fascia membranosa que envuelve directamente los órganos pélvicos, y forma la capa adventicia de cada uno de ellos. Las capas membranosas parietal y visceral se continúan en el punto donde los órganos atraviesan el suelo pélvico. En esa zona, la fascia parietal se engruesa y forma el arco tendinoso de la fascia pélvica, una banda continua bilateral que discurre desde el pubis hasta el sacro, a lo largo del suelo de la pelvis adyacente a las vísceras. La parte más anterior de este arco tendinoso, ligamento puboprostático en el hombre y ligamento pubovesical en la mujer, conecta la próstata al pubis, en el hombre, o el fondo, base, de la vejiga al pubis en la mujer. La parte más posterior de la banda discurre como ligamentos sacrogenitales, desde el sacro, y rodean el recto para fijarse en la próstata, en el hombre, o en la vagina en la mujer. En esta, la conexión lateral de la fascia visceral de la vagina con el arco tendinoso de la fascia de la pelvis es el paracolpio. Los paracolpios suspenden la vagina entre los arcos tendinosos, ayudando a la vagina a sostener el peso del fondo de la vejiga. Fascia endopelviana, laxa y condensada. En general, el abundante tejido conectivo que queda entre las capas membranosas parietal y visceral se considera parte de la fascia visceral, aunque diversos autores opinan que algunas partes son fascia parietal. Probablemente sea más realista considerar que estos restos de fascia son solo fascia endopelviana extraperitoneal o subperitoneal, que se continúa con ambas fascias membranosas, parietal y visceral. Esta fascia forma una matriz de tejido conectivo o material de embalaje para las vísceras pélvicas. Su densidad y contenido varían de forma notable. Parte de esta fascia es tejido areolar, adiposo, extremadamente laxo, que tan solo alberga algunos pequeños vasos linfáticos y nutricios. En la disección, o durante una intervención quirúrgica, pueden introducirse fácilmente los dedos en este tejido laxo, creando espacios reales por disección Roma, por ejemplo. Entre el pubis y la vejiga anteriormente, y entre el sacro y el recto posteriormente. Estos espacios potenciales, que normalmente consisten solo en una capa de tejido adiposo laxo, son los espacios retropúbico, o prevesical, que se extiende posterolateralmente como paravesical, y retrorectal, o presacro, respectivamente. La presencia en ellos de tejido conectivo laxo permite acomodar la expansión de la vejiga urinaria y de la ampolla rectal cuando se llenan. Aunque los distintos tipos de fascia endopelviana no se diferencian mucho en su aspecto macroscópico. Otras porciones de la fascia endopelviana tienen una consistencia mucho más fibrosa y contienen abundante colágeno y fibras elásticas junto a fibras dispersas de músculo liso. A menudo, estas porciones se describen como condensaciones fasciales o ligamentos pélvicos. Por ejemplo, si durante la disección se insertan los dedos de una mano en el espacio retropúbico y los de la otra en el espacio presacro y se intenta juntarlos a lo largo de la pared lateral de la pelvis. Se comprueba que no se encuentran ni pasan desde un espacio al otro. Los dedos encontrarán la llamada vaina hipogástrica, una banda gruesa de fascia pélvica condensada que no es simplemente una barrera física que separa esos dos espacios potenciales, sino que deja paso sobre todo a todos los vasos y nervios que cruzan desde la pared lateral de la pelvis hacia las vísceras pélvicas, junto con los uréteres y, en el hombre, el conducto deferente. Figura 6 a 13. Fascia de la pelvis, fascia endopelviana y ligamentos fasciales. Cortes coronales y transversales de la pelvis femenina, A y B, y masculina, C y D, que muestran la fascia pélvica parietal y visceral, y la fascia endopelviana situada entre ambas, con sus componentes ligamentoso y areolar laxo. A medida que se extiende medialmente desde la pared lateral, la vaina hipogástrica se divide en 3 láminas, hojas o alas, que pasan hacia los órganos pélvicos, o entre ellos. Transportan estructuras vasculonerviosas y proporcionan sostén. Debido a esta última función, también se les denomina ligamentos. La lámina más anterior, el ligamento lateral de la vejiga, pasa hacia la vejiga urinaria y transporta las arterias y venas vesicales superiores. La lámina más posterior, ligamento lateral del recto, discurre hacia el recto y transporta la arteria y la vena rectals medias. En el hombre, la lámina media forma una porción fascial relativamente delgada, la fascia rectoprostática o tabique rectovesical, entre la cara posterior de la vejiga urinaria y la próstata, anteriormente. Y el recto posteriormente. En la mujer, la lámina media es mucho más fuerte que las otras dos y pasa medial al cuello del útero y la vagina como ligamento cardinal, cervical transverso. En su parte más superior, en la base del ligamento ancho,
La arteria uterina discurre transversalmente hacia el cuello del útero, mientras que los uréteres discurren inmediatamente inferiores a ellos. A medida que pasan a cada lado del cuello del útero en dirección a la vejiga urinaria. Esta relación, agua pasando bajo el puente, es especialmente importante para los cirujanos, cuadro clínico lesión diatrógena de los uréteres. El ligamento cardinal, y el modo en que el útero descansa normalmente sobre la parte superior de la vejiga urinaria, proporcionan el principal soporte pasivo del útero. Los músculos perineales proporcionan soporte dinámico al útero, al contraerse durante los momentos en que aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo, al estornudar y toser. Conjuntamente, los soportes pasivo y dinámico se oponen a la tendencia del útero a caer o ser empujado a través del tubo hueco formado por la vagina, prolapso uterino. El ligamento cardinal posee un contenido fibroso suficiente para anclar amplias asas de sutura durante las reparaciones quirúrgicas. Figura 6 a 14. Ligamentos fasciales pélvicos. A. Se han eliminado el peritoneo y la fascia endopelviana areolar laxa para mostrar los ligamentos fasciales pélvicos situados inferiormente al peritoneo y superiormente al suelo pélvico femenino, diafragma pélvico. El arco tendinoso del elevador del ano es un engrosamiento de la fascia parietal, obturatriz, que proporciona una inserción anterolateral para el elevador del ano. El arco tendinoso de la fascia pélvica, destacada en verde, es un engrosamiento en el punto de reflexión de la fascia membranosa parietal sobre las vísceras pélvicas, donde pasa a ser fascia membranosa visceral. B. Ligamentos fasciales que sostienen la vagina y el cuello del útero. Como la parte posterior de la vejiga urinaria descansa sobre la pared anterior de la vagina, el paracolpio sostiene la vagina y contribuye al soporte de la vejiga urinaria. Además de las fosas isquioanales inferiores al diafragma pélvico, es decir, en el periné, en el tejido conectivo laxo extraperitoneal superior al diafragma pélvico hay un espacio pelvirrectal potencial, quirúrgicamente importante. Está dividido en los espacios rectouterino, mujer, o rectovesical, hombre, anteriores, y los espacios retrorrectales, presacros, posteriores, por los ligamentos laterales del recto. ¿Qué son las láminas posteriores de las vainas hipogástricas? Estos ligamentos conectan el recto con la fascia pélvica parietal en los niveles siglo II-siglo IV. Las arterias rectales medias y los plexos nerviosos rectales están contenidos en los ligamentos laterales del recto.